sumando un libro en nuestras vidas. Y es lo que queremos conversar a continuación, este libro demoníaco de Jesús Diamantino, que a quienes les guste el género del susto, del terror, aquí tienen un libro. Jesús, gracias por acompañarnos hoy, crítico literario, cultor del horror en nuestro país. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de conversar con ustedes. No, Sí, para nosotros gracias. un gusto tenerte por acá, porque de verdad que para quienes lean, la invitación es a que lo hagan, porque acá no solamente nos vas a contar una historia de terror, sino que nos vas a contar un hecho real, un experimento de psicofonía que realmente se realizó hace 40 años. Cuéntanos un poco acerca de la inspiración para escribir Demoníaco. Sí, bueno, primero, Demoníaco es mi primer libro que está basado en un hecho real, en estricto rigor. Y mi inspiración es una psicofonía, no, para las personas que no sepan qué es una psicofonía. Las psicofonías son grabaciones en donde supuestamente se captan las voces del más allá o las voces de los muertos. Y desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX, las psicofonías han surgido a partir de distintos aparatos, desde los magnetófonos, después los cassettes, y ahora obviamente a través de grabaciones digitales, se continúan utilizando los estudios parapsicológicos, y la psicofonía que me inspiró fue una psicofonía que es llamada la Psicofonía del Infierno, que fue grabada en 1985 en España por un parapsicólogo llamado Germán Dargumosa. Claro, no te vamos a preguntar más detalles para que puedas leer el libro y conocer obviamente esa historia, pero preguntarte también con respecto a lo que significa este concepto en nuestro país de lo paranormal. Hay muchos que hoy día se están dedicando a esto. Nosotros tenemos aquí un programa con Hugo Mazuela llamado Umbrales. Tuvimos la oportunidad también de hacer un ejercicio también ahí en el Parque Museo Pedro del Río Siñartu. Y ahí también conocimos a varias personas que se dedican a esto, difundiéndolo a través de las redes sociales. ¿Cómo está hoy día la relación del género del terror, de lo paranormal también en el día a día del chileno? Una muy buena pregunta. Lo que pasa es que creo que estamos viviendo en un momento de muchas incertezas. Creo que a pesar de que la tecnología pareciera ser y la ciencia, ¿cierto? Parecieran ser estos dos grandes pilares que definen nuestras vidas, la verdad es que estamos llenos de incertezas hoy en día. Y por esa razón, lo sobrenatural o lo paranormal surgen como posibilidades de entender nuestra realidad y se ha mantenido hasta el día de hoy. Yo creo que el interés que hay hoy, ¿cierto?, por lo paranormal, tiene que ver mucho con la idea de que las personas buscan ciertas verdades más allá de lo que está establecido. Como por ejemplo, el contacto con las personas muertas surge también por la necesidad de poder aplacar dolores, traumas y el hecho de no afrontar la muerte, que yo creo que es algo que todavía no podemos superar. El ser humano es incapaz de afrontar la muerte y por esa razón es el gran motor de todas las ficciones de terror hasta el día de hoy. Y yo creo que mi novela en particular aborda esa idea, la idea, ¿cierto?, de que no podemos desprendernos del trauma de aquellas personas que perdimos o de aquellas personas, ¿cierto?, que continúan en nuestra memoria, como recuerdos recurrentes y también como traumas. Sin duda, y bueno, yo creo que aquí el terror psicológico es lo que tú has descrito como lo que nos vamos a encontrar en el libro Demoníaco, pero además una historia real, y quiero volver a eso porque sí, uno siempre dice, no siempre hay un chileno, pareciera que en todos los contextos, y en este no es la excepción, ¿no? Dentro de este grupo de personas que son invitados a justamente ser parte de este experimento, sin mal no recuerdo del libro, es un agregado cultural chileno en España, sí, ¿verdad que sí? Y que estuvo en este experimento, ¿no? La idea es no hacer mucho spoiler, esta es una historia real de todas maneras, pero claro, conocer lo que le pasó a estas personas que las invitan a ser parte de este experimento, hasta donde entiendo sin muchos antecedentes previos, además de lo que iban a vivir esa noche, tiene que haber sido muy impactante. Así es, de hecho, como me encantó eso que dijiste, Camila, respecto, siempre hay un chileno en todas partes, esta no es la excepción.
la psicofonía del infierno se le llama, miren, esto aparece al comienzo del libro, entonces no hay ningún spoiler, Sí. así que no se preocupen. En el inicio del libro, ¿cierto? Yo retrato, hago una especie de advertencia y cuento un poco el caso real. Y muy cortito, el caso real, ¿cierto? Es una grabación que se hace en una casa en Madrid, que supuestamente estaba embrujada. Esta era una casa de la clase social alta española. Los asistentes nunca son revelados. Germán de Argumosa graba esta psicofonía en una biblioteca que estaba en un subterráneo de la casa. Luego reproduce esta psicofonía y se escucha un montón, una entremezcla de gritos, de sonidos crepitantes, sonidos metálicos, campanas. No hay ninguna frase en estricto rigor que se escuche, solo gritos y alaridos, salvo dos. Una, ¿cierto? Dice, me ahogo, y otra voz dice, te tengo, Juan. Y resulta que uno de los asistentes, como bien tú decías, era un chileno, un diplomático chileno, quien tiempo después aparentemente muere también por problemas respiratorios, diciendo supuestamente estas últimas palabras, y la psicofonía del infierno al parecer estaría, digamos, vaticinando esa muerte. Y lo que yo hago en mi novela, tras una investigación muy amplia, no ficcionalizo de cierta manera cuál es la relación que hay con Chile, quién es este personaje que muere, por qué razón muere, pero junto con esta investigación, que es lo que yo decía ayer en la presentación que hice en Viña, empecé a descubrir otras cosas también muy aterradoras. El libro no se llama Demoníaco por casualidad, sino que se llama porque detrás, digamos, de esta psicofonía del infierno, también, ¿cierto?, pude averiguar, ¿cierto?, la presencia de ciertos grupos sectarios en Chile, ¿ya?, que digamos que estaban inspirados, digamos, en el espiritismo, en invocaciones demoníacas, por decirlo así, y ahí creo una historia a partir de todos estos ingredientes. Sí, bueno, sabemos que ahí hay de todo, pues que nos podemos encontrar con espíritus a lo mejor que son de un alma más liviana, y hay otros que obviamente ni nos podríamos imaginar. Y ahí te pregunto también con respecto a este concepto de la psicofonía, que claro, que incluso tiene a pseudos influencers o influencers promocionando algunas aplicaciones para que las personas la hagan en casa. Sabemos, y lo hemos visto en películas, que lo que menos hay que hacer es tratar de molestar a los espíritus. Para preguntarte con respecto a eso, de la psicofonía, ¿es un análisis de lo que se va diciendo, interpretaciones que nosotros vamos haciendo con los oídos? ¿Cómo se trabaja con una psicofonía para poder capturar o entender lo que se está diciendo y no a lo mejor ocupar lo que nuestro cerebro está tratando de rellenar para traerlo al presente? Y perdón, solo como dato, pero la psicofonía del infierno que está dentro de este libro está disponible en las redes, o sea, en los medios digitales uno la puede buscar y la puede escuchar. Ahora, de ahí a que quiera hacerlo, eso es otra cosa, claro. Sí, claro. Y de hecho el libro tiene un código QR que tiene acceso directo a la psicofonía original. Así que la experiencia lectora, que eso también es interesante, uno, por ejemplo, al principio del libro está el caso real y luego viene inmediatamente el código QR y comienza la historia. Claro. Entonces, para los que se atrevan, ahí está, digamos, ¿cómo se llama? Un enlace directo. Pero claro, la verdad es que las psicofonías tienen que ver mucho con los contextos y lo que uno busca. Pero la verdad, más que eso, lo que se hace con las psicofonías, se hacen preguntas bastante comunes, ya, saludos. Nunca en una psicofonía se va a encontrar una respuesta muy concreta o muy sofisticada. Nunca va a pasar eso. Pero lo interesante es que las psicofonías son más bien grabaciones circunstanciales que se adaptan, ¿cierto?, a determinados contextos, pero en realidad las psicofonías no buscan ya establecer respuestas directas con el más allá, porque la mayoría de las respuestas son respuestas casuales. Y de hecho hay muchos registros de psicofonías que han captado frases, que han captado, digamos, respuestas muy monosilábicas, sí, no, etcétera, pero sin tener, digamos, como un tema o un contexto muy específico. La verdad es que las psicofonías son más bien circunstanciales, son muy pocas las que se le ha dado un contexto comunicacional en la que se busque una respuesta concreta. Y también hay que agregar otra cosa. Ya, hoy día aparecía también una entrevista en donde
donde digamos, el titular era que yo soy escéptico y no creo en lo paranormal. Y la verdad es que soy muy escéptico, nunca he realizado una psicofonía, yo soy más bien como un espectador. He ido a muchos tours paranormales donde he presenciado psicofonías de personas que son profesionales en el ámbito, y la verdad es que la verdad todavía no puedo encontrar una explicación concreta de por qué suceden, qué son. Si he tenido experiencias paranormales, pero siempre todas esas experiencias trato de, ojalá, enmarcarla no sé, como en alguna explicación científica. Claro. Por lo tanto, la creación de este libro para mí también fue muy problemático porque tuve que luchar también un poco con mi escepticismo. Y bueno, hay una investigación de por medio que yo creo que es lo que más se destaca, ¿no? Acá hay una serie de testigos que fueron parte de este experimento. Está esta historia real sobre este agregado cultural diplomático chileno que fue parte también de esta instancia. Ahora, Jesús, y preguntarte también al respecto, porque tú al final agradeces a tu hermana que siempre te ha acompañado, dices tú, en este camino de la investigación del horror, y también a tus amigos que también transitan por este, quiero ocupar la palabra exacta que tú ocupaste porque me llamó mucho la atención, aquí está, el seductor camino de la oscuridad. Y ahí te pregunto, ¿qué es lo que te sedujo a ti particularmente para comenzar con este tipo de investigaciones y desarrollar el género literario del horror? Bueno, a mí me gusta el terror de chico, desde muy chico. Una anécdota que yo siempre cuento es que cuando tenía, no sé, 10 años o más chico, mis papás siempre me arrendaban películas de terror. ¿Se acuerdan ustedes de, no sé, del VHS, sí, el Blockbuster, qué sé yo? Entonces, un día mi mamá, que trabajaba mucho cuando yo era chico, me arrendó una película que era Bambi, era la portada. Y me dejó viendo la película, pero ya se fue, y resulta que era El Exorcista. ¡Oh, te creo! Oye, hacían harto eso, de cambiar esa película en otras cajas, qué mala broma. Sí, ¿verdad? Pasó harto. Entonces yo vi El Exorcista callado, y después terminó la película, llega mi mamá, oye, ¿estás aburrido? Sí, bueno, velo otra vez. Me la puso otra vez, la vi cuando muy chico. Pero la verdad es que, no sé si me traumó o no, pero la cuestión es que me fascinó. Y de chico me ha gustado mucho el terror. De hecho, yo tengo la suerte de enseñar terror, de escribir terror y de investigar terror. Yo trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez y yo soy profesor de escritura creativa en la universidad. Soy profesor también de literatura y también hago cursos relacionados con literatura y cine de terror, siempre en el plano de la estética, por supuesto. Pero a mí, de chico, siempre me ha fascinado el terror. Mi hermana es una apóstol del terror conmigo, en lo que amamos los dos el terror, vamos siempre a ver películas juntos, mis amigos también, muchos de ellos escritores, que también compartimos este mundo. Entonces, finalmente, el terror abarca, digamos, toda mi área, y los personajes de las novelas, de cierta forma, tanto de Rural, que es mi novela también de Minotauro del año pasado, como Demoníaco, ahora que en mi nuevo libro, también hay un montón de personajes que tienen que ver también como homenajeando a personajes del cine de terror, muchos que son también mis amigos, también hay muchas cosas que están ahí y que para mí, digamos, representan el amor que siento por el terror, que para mí el terror es muy simbólico. O sea, el terror habla de nuestras contradicciones, el terror habla de nuestros miedos, el terror habla también de nuestros traumas, y yo creo que es un género, por decirlo así, que exorciza también y que nos da ciertas catarsis para enfrentar la realidad. Es verdad. Oye, quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿a qué edad se enteró tu mamá de que te había puesto El Exorcista? Esa es una. Y la otra, preguntarte también con respecto a lo que viene con tu libro, qué vas a hacer, presentaciones. Tuviste una presentación en Viña, nos comentabas también. Sí. Bueno, mi mamá se enteró el año pasado cuando presenté Rural, que era mi primera nota de terror. También en una entrevista. Sí, pero no era algo que ¿cómo se llama? Que no sabía, ¿no? De hecho claro, ella alimentó siempre mi gusto por el terror porque cachó que de chico me gustaba mucho, pero después se enteró y también quedó así un poco en shock. pero bueno. Y respecto a Demoníaco, este miércoles 15 a las 19 horas tenemos la presentación del libro en Santiago, en la Galería Dragstore, en la librería Altamira.
en el patio central de la Galería Draxo, y lo va a presentar Juan Andrés Alfate y el académico Julio Gutiérrez. Así que Buenísimo. todos invitados a la presentación. Bueno, y a leer el libro que de verdad está Sí. muy entretenido. Además, o sea, aquí estamos hablando no solamente de un amante del género del terror, sino que además un experto también en la pluma, y se nota, de lectura rápida, muy interesante para este verano, sobre todo tener este tipo de alternativas. Jesús, gracias por esta conversación. Están tus redes sociales ahí, también de Planeta de Libros. Éxito con lo que venga para este libro y nos vemos en la próxima, con nuevos trabajos, ojalá. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Chao. Chao, chao. 12 de la tarde ya con 2 minutitos, 20 grados hasta ahora. Y a propósito de psicofonía, una psicofonía nos dijo al oído.